Gracias por continuar con nosotros. Hoy lunes por la noche junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de a las 8:45. Como lo habíamos anunciado previo al corte, vamos a abordar esta situación que ha sido denunciada por el presidente y los asesores de el presidente de la Corporación de Occidente. Específicamente me refiero al cierre, a la intervención de la Financiera de Occidente que se dio el pasado 13 de diciembre. Una conferencia de prensa, pues se han expuesto por parte de ellos una serie de situaciones irregulares que vamos a tratar de entender más durante la entrevista. En este sentido le doy la bienvenida al ingeniero Pedro Aguirre, presidente de la Corporación de Occidente, y también al licenciado Juan Miguel Ordóñez, asesor legal de la corporación. Buenas noches, gracias por atender la invitación. Ingeniero Aguirre, coméntenos qué los llevó a dar una conferencia de prensa con algunos detalles de posiblemente algunas irregularidades que la superintendencia de bancos pudo haber incurrido en la situación de Financiera de Occidente. Bueno, primero que todo quiero darles las gracias por recibirnos, Mariano, Carmina. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo entre amigos. Pues hoy lo que queremos exponer es un atropello de los derechos de los inversionistas y los accionistas de Financiera de Occidente y de Corporación de Occidente. Como ya se sabe, como ustedes sabrán, en diciembre la Junta Monetaria suspende operaciones de Financiera de Occidente, cosa que nos sorprendió porque pues las razones para suspender una entidad financiera son por falta de solvencia patrimonial, falta de liquidez o por suspensión de pagos. Y la obligación de las autoridades es proteger los intereses de los inversionistas. Es más, han habido casos cuando algunas instituciones incurren en problemas que se hacen esfuerzos para rescatarlas, sacarlas adelante y proteger el patrimonio de los inversionistas. En este caso, de una forma muy arbitraria y no ortodoxa, se suspenden las operaciones de la financiera. No quiero caer en redundancia, por eso tal vez le pido al licenciado Ordóñez que explique toda la parte legal y posteriormente, si ustedes gustan, con gusto pues ahondo en detalles. Mucho gusto, Carmina, Mariano. Pues miren, les comento brevemente el caso en las palabras más sencillas posibles. Financiera de Occidente, en aras de crecer, de expandirse, a mediados de mayo del año 2018, con este propósito de expansión, adquiere como activo extraordinario acciones propiedad de Corporación de Occidente. Corporación de Occidente es la empresa holding de Financiera de Occidente, la empresa matriz. Adquiere estas acciones como activo extraordinario por un monto de $26 millones. Como les comento, con el ánimo de crecer, de expandirse y nuevamente ser una entidad bancaria. Curiosamente, en el año 2018, cuando se da esta adquisición de acciones, el auditor que firma los estados financieros y que supervisa que esta operación se dé como se debe dar y que cumple la ley, resulta ser el actual superintendente de bancos, que en ese entonces era auditor de Financiera de Occidente. Se da la adquisición de estas acciones y un año después la superintendencia de bancos hace un reparo y solicita a Financiera de Occidente un plan de regularización. Pero un plan de regularización no, como dice don Pedro, por temas financieros, sino por temas eminentemente administrativos. Y entre estos temas, erróneamente interpreta que Financiera de Occidente no puede tener activos extraordinarios como estas acciones que se adquirieron. Digo que es un error porque precisamente la ley de bancos en su artículo 54 dice que las entidades, las empresas, parte de un grupo financiero, como en este caso es Corporación de Occidente, la holding, pueden adquirir activos extraordinarios que pueden consistir en bienes de cualquier tipo y entre ellos las acciones.
y el plazo para vender estos activos extraordinarios es de 2 años. No obstante lo anterior, Financiera de Occidente decide acatar la orden de la Superintendencia de Bancos y les propone un plan de regularización, el cual es aprobado por la Superintendencia. Financiera de Occidente cumple el plan de regularización, que como les digo es por temas administrativos, dentro del plazo establecido, de forma excelente. Y logra la venta de este activo extraordinario, que son las acciones de corporación, hacia un tercero. Esta compraventa se formaliza en escritura pública, o sea, esto sucedió. Y se hace por un valor de 56 millones de dólares, es decir, el doble de lo que habían sido adquiridas. Con esto Financiera cumple la obligación que tiene de dar por terminado el plan de regularización y de hacer la venta de este activo extraordinario. Y ahora el tema pasa al ámbito del comprador, de someter su expediente a revisión por parte de la Superintendencia de Bancos, y ya que la Superintendencia, conforme la ley, o acepta o rechaza esta compraventa. Es más, si la Superintendencia hubiera rechazado al comprador, la misma ley le otorga al comprador un plazo de 10 días para que él subsane cualquier deficiencia o error que hubiera habido o documento que le hubiera faltado para no ser aprobado. Sin embargo, la Superintendencia comete la ilegalidad de no resolver ni aceptar ni rechazar a este comprador, sino que simplemente procede a archivar el expediente, cosa que ni siquiera está contemplada en la ley. Simultáneamente, cuando sucede este archivo, que no es sujeto de ningún recurso porque no es una resolución, es una simple carta donde ordenan archivarlo, simultáneamente la Junta Monetaria, con base en un dictamen de la Superintendencia, decreta la suspensión de operaciones de Financiera de Occidente. Esta suspensión sí se hace a través de una resolución de la Junta Monetaria que, conforme en la ley, conforme en la Constitución Política de la República, es objeto de recursos administrativos. El artículo 132 de la Constitución Política dice que la Junta Monetaria está sujeta a los recursos administrativos que procedan. Es ahí cuando Financiera de Occidente interpone el recurso de reposición. Este recurso de reposición, conforme a la ley, tiene efectos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede surtir efectos la resolución de suspensión y cese de operaciones de la financiera, en tanto el recurso no sea conocido y resuelto en definitiva. Sin embargo, el recurso es rechazado sin entrar a conocer el mismo, bajo el argumento que nosotros consideramos totalmente arbitrario e ilegal, de que como la financiera ya fue suspendida, ya no tenemos representación sobre la misma y por ende no podemos hacer uso de nuestros recursos para defender nuestros argumentos. Es contra esa arbitrariedad de no permitir el recurso administrativo, ni siquiera de conocerlo, que nosotros accionamos mediante una acción constitucional de amparo. Este amparo lo está conociendo actualmente la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos clarísimos que la finalidad, que quien conoce y quien resuelve esto son los jueces, son los magistrados. Pero dada la importancia del asunto, dadas las consecuencias que don Pedro les comentará más adelante, consideramos que es importante que la población sepa lo que está sucediendo, lo delicado que es de resolver esto a través de los medios, y por eso es que acudimos ante ustedes. Como dice don Pedro, la finalidad de las autoridades financieras es proteger al inversionista, proteger a los cuentavientes. En casos muchísimo más severos, donde sí hay deficiencias económicas, incluso conforme la ley específica, conforme el Código de Comercio, lo que se hace es hacer un llamamiento a los accionistas para que metan capital a la entidad, que como decimos, aquí no era necesario. Pero si la Junta Monetaria o la Superintendencia consideraban eso, se debió haber ese llamamiento capital, y no se dio. Entonces sí sentimos que hay un trato injusto, que hay un trato ilegal, y más aún allá de eso, donde ni siquiera se nos permite argumentar y defendernos, y ya que ellos resuelvan conforme a la ley. Y esa es la actual situación. Ingeniero Aguirre, la Superintendencia de Bancos emitió un comunicado en respuesta a lo que ustedes habían dicho, y ellos claramente hablan de este artículo 73, que en base a él fue que se dio este plan de regularización para subsanar las diferencias relacionadas. Sin embargo, el licenciado acá nos está diciendo que ustedes cumplieron con todo esto. También está hablando de la situación de liquidez, y citan el artículo 75 que ustedes mismos están citando de la ley de bancos.
Si tomamos lo que ustedes están diciendo, más el comunicado de prensa de la Superintendencia de Bancos, definitivamente hay una contradicción entre las acciones que ustedes tomaron y lo que ellos están comunicando. ¿Cuáles serían para ustedes las consecuencias y para los accionistas y demás personas de que esto se siga dando? Mire, los números son claros. Los estados financieros, lo que decían al 30 de noviembre, que fue el último estado contable, es que habían más de 1.300 millones de quetzales de activos y habían 1.100 de pasivos. O sea, había una diferencia de 200 millones entre activos y pasivos. O sea, no había una deficiencia de recursos. El requisito patrimonial era de 100 millones y teníamos 158 millones más o menos. O sea, teníamos una cobertura patrimonial de un 15%, por encima del 10% que requiere la ley. Teníamos más o menos arriba de 40 millones de liquidez efectivo. Nunca hubo una suspensión de pagos. Habían más de 200 millones de liquidez de corto plazo, pues de inversiones en documentos del Estado, ese tipo de inversiones. Y tal vez me voy a jactar, Occidente siempre fue una entidad sólida. Estamos hablando de la historia de Guatemala, 138 años. Para Guatemala era un orgullo poder tener una institución financiera pues que ya estuvimos, sería nuestro tercer siglo en operaciones, y todo eso es truncado sin que nosotros tengamos siquiera el derecho de defensa. Hoy no estamos pidiendo que nos haga un resarcimiento de patrimonio, estamos pidiendo únicamente dos cosas. Uno, la protección de los derechos de los inversionistas, porque se les tiene en tinieblas. Ellos no saben dónde está su patrimonio a hoy. Muchos de ellos no se les responde, únicamente se les dice que la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos tiene 3 meses para resolver, 90 días, es más de 3 meses. Y lo que queremos, pues, que cumplan con su obligación de proteger los intereses de los inversionistas. Y por el otro lado, que se respete nuestro derecho de defensa. No estamos pidiendo otra cosa. O sea, si ellos tienen una opinión y nosotros tenemos otra, que lo discernamos en los juzgados, ante las autoridades. Pero se nos está velando todo derecho, se nos está declarando muertos o se nos está condenando a muerte sin habérsenos juzgado. Licenciado Ordóñez, previo a la pregunta, producción nos informó de que trató de tener una comunicación, que tuviéramos una comunicación directa con autoridades de la Superintendencia de Bancos para poder escuchar de ellos la posición, pero respondieron que solo a través del comunicado de prensa estarían dando respuesta. Pues aquí el espacio de Canal Antiguo está totalmente abierto si tienen interés de hacer una llamada, o los invitamos para una próxima ocasión. Licenciado Ordóñez, hay dos temas que me llamaron la atención de la relatoría que usted hizo durante la primera respuesta. Uno, me llamó la atención de que buscaban la expansión, la corporación, para regresar a ser un banco comercial como lo fueron en algún momento, y para eso adquirieron un paquete de acciones con un valor aproximado de 26 millones. Pero después usted asevera de que encontraron a un comprador que les ofreció 56 millones. Eso es más del 100% del valor que ustedes lo adquirieron. Primero, ¿cuál fue la razón de que se rechaza esa adquisición por este tercero? Y tal vez en lo personal, ¿se puede saber quién era ese tercero? ¿O quién es?
Claro, claro. Pues mire, definitivamente la aportación en su momento por venir de Corporación de Occidente fue una aportación tal vez a un valor muy favorable para Financiera. La prueba de que haya habido un inversionista que haya pagado, como les digo, se formaliza en la escritura pública este valor de $56 millones, muestra la capacidad financiera y el valor de estas acciones. En cuanto a la pregunta del inversionista, pues yo no veo razón para no compartirlo, pues es un tema público. ¿Cuál es el nombre del señor? Bueno, si está en escritura pública, es el señor ingeniero Erwin Sanabria, Guatemalteco. guatemalteco. Y realmente, precisamente ese es el argumento, ¿verdad? No entendemos claramente el motivo del rechazo, porque la CIB no emite una resolución donde diga por qué lo rechaza o qué requisitos son los que no cumple, que debió haberlo hecho, para que, como les comentaba, él pudiera subsanar dentro de los 10 días estas omisiones. Lo que hace es archivar el expediente. Digamos, esa es parte de la denuncia que hacemos. Ingeniero Aguirre, ¿por qué? O sea, estamos escuchándolos a ustedes, leímos el comunicado, se responden a sí mismo uno con el otro, pues tomando en cuenta el comunicado no tenemos otra punto de partida de ellos, así que vamos a tomar el comunicado textual, literalmente como está. Entonces, ¿por qué? ¿Hay alguna intención de dolo aquí? Es que se puede poner uno a pensar realmente cualquier cosa. Lamentablemente sí, pero no podemos especular. Yo creo que no puedo decir más sobre el tema. A ver, yo voy a ser más directo. Por favor. El superintendente de bancos, el actual, fue empleado de corporación, o más bien de la Financiera de Occidente. Por 15 años. Por 15 años fue su auditor. Y ese es un cargo de confianza, es algo, una persona que certifica que los números que no solo se presentan a las autoridades de gobierno, sino también a los depositantes y a los inversionistas están apegados y están correctamente. A su criterio, ¿qué pudo haber hecho que el licenciado Armando Vargas Sierra, Eric Armando Vargas Sierra, actual superintendente, ex auditor interno de Financiera de Occidente, esté avalando lo que ustedes nos están presentando como irregularidades y anomalías? Yo creo que habría que preguntarle a él. Durante todo este proceso, nosotros pedimos audiencia varias veces, que es lo normal. O sea, la relación normalmente entre supervisores y supervisados debe ser continua. En el sector financiero hay reformas todo el tiempo, hay cambios, y no solo hay cambios, también hay problemas, y esos se resuelven dialogando entre las autoridades y los supervisados. No se nos dio ninguna audiencia, se nos denegaron todas las audiencias diciéndonos que porque estábamos en un proceso. Si se está en un proceso es cuando es más importante el tener una relación directa, una comunicación directa con las autoridades. E igual seguimos, como digo, en tinieblas. Licenciado Ordóñez, ¿por qué han rechazado todos estos recursos que ustedes están planteando si es su derecho de legítima defensa? Desconocemos los motivos. De hecho, es por eso que acudimos a los órganos jurisdiccionales, a los jueces, porque nos sorprende, siendo una institución tan formal, que no conozcan pues o que no hagan uso de la ley a la hora de los medios de impugnación. No sabemos por qué lo rechazan in limine, por decirlo así. Como le digo, el argumento principal ha sido que como ya fuimos suspendidos, ya no tenemos representación para hacer uso de nuestros recursos. Licenciado Ordóñez, en una parte del comunicado que ya pusimos en pantalla para que todos lo pudieran leer, la Superintendencia de Bancos informa de que en un proceso competitivo el banco INB, un banco de inversión, le fue adjudicado parte de la cartera de activos que Financiera de Occidente tenía y por lo tanto ellos dicen que los intereses de los depositantes e inversionistas están resguardados. ¿Ustedes se enteraron también como la mayoría de nosotros a través de este comunicado o tenía ya antecedentes de que había un proceso competitivo para la adquisición o el traslado, la transferencia de activos de Financiera de Occidente a otra entidad financiera?
A nuestro criterio no hubo un proceso competitivo y la misma declaración abre la puerta de la duda, ¿verdad? Porque dice parte de los activos. O sea, lo típico es que una entidad bancaria, una entidad financiera, cuando absorbe la cartera de una que es suspendida, toma todo. Toma los activos, toma los pasivos, y en este caso se da el caso de que precisamente ellos dicen que una parte es la que está ya asignada. Sí, digamos, conoces Occidente y sabes que es una cartera compuesta de, hay mucha gente mayor, o sea, hay gente que tiene sus ahorros de la vida ahí, gente que vive de eso. Y también sabes que no son clientes sencillos, que no confían en cualquiera. Tú sabes de que lo más probable es que en el momento de que algo así suceda, no van a ir a confiar en otra entidad, menos una que no se conoce en el mercado. Y les van a retirar sus depósitos. Entonces, también se permite que se haga un descremado de los activos y pasivos de Occidente, porque se sabe de que hay inversionistas que obviamente no se van a quedar en cualquier institución. Eso, el tema de la tradición del Banco de Occidente, en general de toda la corporación de Occidente, pues bueno, sí, forma parte, incluso fue banco emisor en su momento, sí, a los inicios. Y te digo que a la fecha, hoy, es la segunda marca más reconocida en el sector financiero. Sí. Fíjate que yo, cuando me presento en cualquier lado, o sea, me preguntan de parte de quién viene. Yo únicamente digo Occidente. Y 90% de las veces me contestan Banco de Occidente. Claro. Ahora, nos estamos ya consumiendo el tiempo y la verdad hay todavía muchas dudas que queremos reiterar. Estamos totalmente abiertos, ojalá la Superintendencia de Bancos, sus autoridades, pudieran pues venir a conversar con nosotros porque efectivamente hay algunas dudas. Pero a ambos las preguntas finales. A ver, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que puede esperar todos aquellos ahorrantes, depositantes, inversionistas de lo que pasó? ¿Qué es lo que deben de hacer a su criterio y cómo las autoridades que todavía están, en este caso de Corporación de Occidente, van a hacer para hacer prevalecer no solo su derecho, sino en particular lo que ha sido su activo toda la vida, el resguardo del interés de sus depositantes, ahorrantes e inversionistas? Es lo que estamos pidiendo, que se respete el derecho de las personas que invirtieron en Financiera de Occidente, que tenían sus ahorros ahí, y que se les rediman todas sus inversiones completas, porque las mismas autoridades dijeron en su comunicado que no había peligro porque habían más activos que pasivos, que estaban pues bien resguardados sus recursos. A la hora de que esto pasa, sabemos que hay muchos activos que peligran. Y sí, creo que debe haber una responsabilidad de cuidar todos estos activos, que es lo que está respaldando las inversiones de todas estas personas que confiaron en Financiera de Occidente. El comunicado da algunas amenazas solapadas, pues, pero como digo, nosotros no estamos pidiendo contra nadie, no estamos pidiendo contra el superintendente, lo que estamos pidiendo es que se respeten nuestros derechos, que se respeten los derechos de los inversionistas. Eso es lo único que estamos pidiendo. Bien, vamos a darle seguimiento a este tema. En este caso, la verdad, no es ordinario que en el ámbito del sistema bancario y financiero se presenten estas situaciones. Así que será del máximo interés de todos ver cómo prosigue y nuevamente, y reitero por tercera ocasión, las autoridades de la Superintendencia de Bancos tienen aquí el espacio abierto para hablar y discutir sobre los señalamientos y cómo va el proceso. Carmina, hemos llegado al final. Pues seguimiento en todos los casos que tratamos el día de hoy, en las dos entrevistas, definitivamente es
a estar pendiente de los noticieros de Canal Antigua y de la sección de entrevistas, definitivamente. Bueno, gracias Carmina, a ustedes les deseamos una buena noche y un buen descanso. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y el resto de la semana con otras entrevistas.